Qué placer darle la bienvenida y saludarlo a un hombre tan importante en la historia de Newell's, una historia tan rica, llena de títulos, pero especialmente un club que ha sido reconocido, y lo es en la actualidad en el mundo, por la gran cantidad de futbolistas de gran calidad que han sido vendidos a distintas ligas europeas. Y además Newell's, de algún modo, hoy también es un club que exporta entrenadores en muchas selecciones de fútbol, como en Paraguay Berizzo, como en México el Tata Martino, y mucho tiene que ver este hombre con quien vamos a dialogar, que es Jorge Bernardo Grifa, el hombre que alguna vez soñó con una utopía, sentarlo a Newell's en la mesa de los grandes. Mire si lo habrá logrado cuando Newell's en la década del 80 y del 90 obtuvo títulos tan importantes como por ejemplo con Judica, ser campeón con un equipo integrado por sus futbolistas de las divisiones menores, los torneos logrados por Bielsa, ganándole a River en la Apertura 90, a Boca la final de aquel torneo en el año 91 y en el 92 repitiendo, y además también jugando 2 finales de Copa Libertadores. Por eso lo saludo con mucho afecto y con el respeto que se merece este gran hombre del fútbol argentino, pero por sobre todo en Newell's, a Jorge Bernardo Grifa. Jorge, un placer conversar con usted. ¿Cómo está? Buen mediodía. Buenos días. Yo creo que conocés infinitamente más alto la situación, digamos, de la historia o de lo que hice, viste, de todo el fútbol. Recién Jorge hablaba con Daniel León, un periodista amigo, y me decía, preguntale a Jorge por Damián Manso, un futbolista extraordinario, pero que no pudo tener a lo mejor el éxito que, por ejemplo, sí tuvo Leo Messi. Jorge, ¿qué recuerdo tiene usted de Damián Manso? Manso, bueno, yo lo traje a Newell's de un equipo de la periferia de Rosario. Yo no me acuerdo cuál era el club, pero realmente Manso era un jugador excepcional de juvenil, que luego llegó a primera división. Luego quizás a lo mejor la participación no fue de alguna manera lo ideal, pero realmente tenía unas condiciones técnicas dentro del fútbol que daba de alguna manera gusto verlo jugar. Jorge, y hay una época, ¿cuándo usted le propone a la dirigencia de Newell's este sueño de sentarlo a Newell's en la mesa de los grandes y convertirlo a Newell's en la década del 80, sin duda, en el mejor club en formación de futbolistas? Bueno, realmente, viste, fue cuando yo llegué de Europa, después de haber jugado 10 años en el Atlético de Madrid y 2 años en el Español de Barcelona, pegué la vuelta a mis pagos y que bueno, que me sentía muy a gusto estar, digamos, de alguna manera en contacto con la gente de Newell's, dirigiendo, digamos, quizás a lo mejor equivocado en un primer momento, la primera división. Yo a los 6 meses le dije al contador Botti, le digo, esto no es para mí, tengo que manejar determinadas situaciones de la evolución y el desarrollo que pueden tener los chicos para llegar a ese fútbol grande. Me dijo, haga lo que quiera, Jorge. Estuve unos meses en la primera y luego ya me dediqué plenamente enseñando y aprendiendo al mismo tiempo dentro de lo que es el fútbol juvenil. Y me encontré muy a gusto y estuve muchos años en Newell's, fueron creo que alrededor de 23 años, para que luego yo me retirara por casos muy especiales, y ya entonces después estuve en Boca 10 años, y bueno, seguí andando en Independiente también, y luego fui a México. Bueno, es una historia un poquito prolongada, pero realmente me sentí muy a gusto con lo que hacía, y ahora a volver a mi club de origen, realmente me hace sentir muy feliz, porque quizás pueda hacer eso que yo sueño que se debe hacer, desarrollar a los que enseñan, mirando hacia los que aprenden. O sea que hay que prepararse para dar esas situaciones favorables a los chicos que vienen creciendo con la ilusión de llegar a primera división. Bueno, justamente ahora, en este momento, estoy, digamos, preparando
determinadas cosas que voy a dar en Newell's después que pase esta situación negativa que tenemos cuando yo vaya para allá, y tenemos programado una serie de cosas con Cristian D'Amico, como para poder tratar de darle todo lo que debemos darle a un club como es Newell's Old Boys. Jorge, cuando me toca conversar con el vicepresidente de Newell's, Cristian D'Amico, él siempre me dice que sueña con un Newell's más grande aún y está muy en sintonía con esa meta. ¿Cree que lo puede lograr, que puede Newell's otra vez estar en esa mesa de los grandes? Bueno, mirá, nosotros tuvimos una etapa muy buena donde no teníamos competencia. Nosotros fuimos los que ideamos ir al interior del país a buscar los jugadores que podían ser jugadores de proyección de futuro para llegar a primera. Y fue creo que el primero y el único club que ganó el campeonato de AFA con todos sus jugadores de divisiones inferiores. Correcto. Quiere decir que lo que pensamos se llevó a cabo. Ahora cambiaron los tantos porque naturalmente muchísimos clubes de alguna manera estuvieron, digamos, pensando en que lo que había hecho Newell's en un momento, ahora ellos inmediatamente repitieron esa situación de ir a buscar jugadores al interior. Esa situación, digamos, va a ser más dura, más difícil, porque hay más compromisos de distintos clubes grandes del fútbol argentino, pero Newell's es un equipo grande y que lo va a volver a demostrar. Nadie hace nada solo, yo siempre digo eso. Se lo dije a Mauricio Macri cuando me llamó para que hiciera algo importante en Boca Juniors. Y ahora se lo dije a Cristian, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. No digamos lo que vamos a hacer, pero sí lo tenemos en mente para hacerlo. Y entonces les vamos a dar la importancia que tienen a esos muchachos que vistieron la camiseta de Newell's del interior del país, que de alguna manera tengan un contacto con Newell's a través de los chicos que pueden mandar para que puedan llegar a ser jugadores de Newell's en la primera división y para que se vuelva a repetir. No es nada fácil, porque la competencia de alguna manera nos copió un montón de cosas. Ahora esto tampoco lo hace, pero lo vamos a hacer. Vamos a desarrollar a los que enseñan para que los que aprendan tengan los mejores argumentos del fútbol y para que se desarrollen de la mejor manera. Jorge, tengo una pregunta que me tiene de algún modo intrigado, pero usted me va a ayudar con su respuesta. Le doy un ejemplo. Marcelo Bielsa hoy dirige el Leeds en Inglaterra. Él llegó y se encontró con un plantel, habla con los dirigentes, le pide jugadores para reforzar al equipo en la segunda categoría del fútbol inglés. Bielsa lleva una metodología de trabajo. ¿Él la impone independientemente de los jugadores con que cuente, o él se tiene que adaptar a las características de los jugadores que encuentra cuando llega a dirigir? Bueno, es una situación en conjunto. Nadie hace nada solo, como decía anteriormente, sin tener el acompañamiento de la gente que lo ayuda a pensar y a tomar determinadas situaciones para manejar determinadas situaciones exigentes en el fútbol. Él, sin ninguna duda, pensó en lo que quería hacer. Se tiene que encontrar con un equipo que le dé la respuesta adecuada, muchachos que le den la respuesta adecuada. Y a Marcelo se le dieron tanto bien en esto, y bueno, yo lo conozco muy bien a Marcelo porque trabajamos mucho tiempo juntos, ¿no? Y es capaz de muchas cosas porque es un técnico superlativo. Tiene mucha inteligencia, Jorge, se lo nota que es un hombre muy leído y que sabe, justamente por su cultura, transmitir ideas que los jugadores adhieren. A veces algunos ponen un poco de rechazo porque todos rechazamos lo nuevo, pero Marcelo siempre encarna lo nuevo, los nuevos aprendizajes, las nuevas maneras de conducir. Creo que ahí está un poco la clave de su éxito. Yo siempre digo, y sigo insistiendo en esto, los técnicos
que consiguen situaciones favorables, no solo lo consiguen por sus condiciones, sino también porque todo lo que los rodea, sean los que acompañan ese sacrificio, ese esfuerzo, esa perseverancia, sino también grupos de jugadores que le den la respuesta adecuada. Y Marcelo tiene esas características. Yo me acuerdo de tantas cosas que pasamos juntos, que ahora me alegra enormemente que tenga detalle tan importante que es tener éxito dentro del fútbol europeo. Pero ¿qué sintió, Jorge? Siempre digo yo, y le digo a Marcelo cuando me encuentro, tenés que volver a Newell's. Y yo volví antes que él a Newell's, otra vez, claro, después de tanto tiempo. Pero quiero y deseo, y creo que toda la gente de Newell's desea que vuelva otra vez a tener un técnico de las características que era Marcelo. ¿Qué sintió, Jorge, cuando el propio Bielsa, él mismo le pidió a los dirigentes de Newell's que el hotel que él donara llevara su nombre, que el predio llevara su nombre? ¿Qué sintió usted en lo íntimo? Bueno, para mí fue una cosa sorpresiva porque todo lo que de alguna manera hicimos en ese momento para Newell's, que fue muy efectivo, también es cierto que hubo gente que nos acompañó muy bien y que de alguna manera la parte dirigencial nos ayudó mucho. Pero yo traté de darle mi experiencia a Marcelo, y Marcelo capitalizarla y ampliarla y profundizarla, lo que yo le iba diciendo con toda humildad, para que él cada día estuviera en mejores condiciones de dar la respuesta que él podía llegar a dar. Perfecto, muy claro, muy claro. Jorge, mire qué linda pregunta que nos hace un oyente. Nos preguntan, para usted, para un entrenador, ¿cómo tiene que ser para elegirlo, para que sea un formador de la cantera y para que entrene el alto rendimiento? ¿Es posible tener un formador en inferiores que apuntale a la persona, al futbolista y en el alto rendimiento? Bueno, realmente, como yo te decía anteriormente, así fugazmente, no solo, o sea, se puede hacer, hay una trilogía que debe tener la parte dirigencial, los que conducen la parte de alguna manera futbolística y el grupo de jugadores que den la respuesta adecuada. Si ese trípode se une y trabajan en conjunto, el éxito está más cerca que el fracaso, sin ninguna duda. Pero bueno, por eso, de alguna manera, como siempre digo yo, nadie hace nada solo. Todos tenemos que estar preparados para dar la respuesta adecuada hasta lo que nosotros sabemos y hasta lo que podemos ofrecer a la parte dirigencial y a los jugadores. Jorge, lo va a saludar Julián Castellini, licenciado en Comunicación Social y además hizo máster en Periodismo Deportivo en España. Así que él lo va a saludar y le va a hacer alguna pregunta. Bueno, como no, con gusto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Un placer saludarlo y un honor entrevistarlo. Le quería consultar, en los últimos días se habla mucho del predio de Bellavista. Newell's va a adquirir 8 hectáreas que serán fundamentales para expandir tanto el espacio social para el hincha como también la conformación de canchas para el fútbol y para los deportes profesionales. Pero claro, Bellavista trae una historia muy larga y Newell's adquirió este predio en el año 84. Ya en esa década del 80, Newell's estaba conformando No te escucho bien, sí. No te escucho bien. O sea, no te escucho bien, que rebota mucho el micrófono. Decímelo otra vez lo que me estaba diciendo. Bien, ¿ahí me escucha, Jorge? Ahí te escucho mejor. Bueno, perfecto. Le comentaba que en los últimos días se habla mucho del predio de Bellavista porque Newell's va a adquirir 8 hectáreas para expandirse socialmente, pero es un predio que trae una larga historia y que Newell's adquirió en el año 84 y usted fue un pilar fundamental porque Newell's tenía un equipo de trabajo, pero le faltaba un espacio físico para poder desarrollarse mejor. ¿Cómo fue ese momento y por qué le dijo a los dirigentes de aquella época que había que adquirir un predio para poder desarrollar mejor las actividades? Bueno, yo se lo dije en ese momento al presidente del club, García Irea. Le dije que así no podíamos seguir entrenando entre los árboles.
teníamos que tener un predio. Y me dijo, bueno, como se vendiera el primer jugador que surgiera de las divisiones menores, estando en el fútbol profesional, lo íbamos a hablar para tratar de conseguir lo que de alguna manera yo quería. Y fue que se vendió a Ramos, a Francia, y entonces una partecita de eso que se recibió, que el club recibió de la venta en ese momento, automáticamente salió esa alternativa de poder comprar ese predio que era un basurón donde iban todas las basuras de Rosario a tirarlo ahí. Y entonces decía que era de alguna manera una cosa realmente llamativa eso. Y yo le dije que lo íbamos a tapar esa basura que había con tierra, que luego a través de gente que nos ayudó, que hacía los edificios en Rosario, cuando hacían, digamos, de alguna manera la parte que marcaban la tierra, los fuimos a buscar. Nos dieron para tapar con 40 centímetros todo el basurón. Y de ahí parte ahora, que es uno de los mejores complejos deportivos de la Argentina. Jorge, y siguiendo con esto, teniendo en cuenta lo que usted marca de las condiciones de Bellavista, desde el punto de vista de los profesionales que están allí, de los espacios físicos y de todo el trabajo que se viene desarrollando en inferiores, ¿cree que se están generando las bases y los primeros cimientos como para volver a poner a Newell's en la mesa de los grandes y como lo fue en el mejor momento de su historia? Bueno, yo creo que siempre hay un espacio, siempre y cuando la gente que debe trabajar para la institución dé la respuesta adecuada y en consecuencia el club reciba esa situación favorable. Nos copió todo el fútbol argentino el buscar los jugadores en vez de esperarlo. Y Newell's salió campeón de AFA con sus jugadores de divisiones inferiores. Vamos a tratar de hacer lo mismo. Ahora hay una competencia muy grande porque se extendió esa situación que nosotros provocamos en aquel tiempo, en el año, no me acuerdo bien, pero debe haber sido en el año 72, 73. Y de esa manera conseguimos estar, digamos, lo que de alguna manera pretendía el club, y yo personalmente también pretendía, sentar a Newell's en la mesa de los grandes. Y realmente se consiguieron un montón de éxitos. Anecdóticamente me acuerdo que un día me dice Bielsa, necesitamos que el club compre un par de marcadores centrales. Y yo le dije, los dos marcadores centrales los tenía acá. Es Gamboa y Pochettino. Los dos fueron figuras estelares del club. Y esa situación nos llenaba de orgullo. Y nos llevaba de orgullo a través de que nos traían chicos de un montón de calibre. Nosotros elegíamos lo mejor. Y la respuesta fue la que de alguna manera sigo insistiendo. La parte dirigencial, la parte de alguna manera de lo que conduce en el fútbol, en eso estaba Marcelo, y naturalmente los jugadores que den la respuesta adecuada. Bien, Jorge, y siguiendo con esto, en las últimas horas surgió el comentario, y seguramente en algún momento se haga oficial, que hay una idea en la comisión directiva de que muchas de las canchas que están en Bellavista lleven nombres de glorias de Newell's, de exjugadores, de exentrenadores. ¿Qué personas no deberían faltar? ¿Quiénes considera que han sido trascendentales en toda la historia grande de Newell's? Bueno, yo creo que cada uno dio su participación. Sería para mí a lo mejor una situación incómoda dar algunos nombres, pero sí es cierto, y repito, que se conjugaron determinadas cosas como para poder llegar a esa situación de éxito que tuvo Newell's y que puede llegar a repetir. Naturalmente la competencia ahora es distinta porque todos los clubes nos fueron copiando aquello que hicimos, pero ahora vamos a desarrollar también determinadas cosas que también los clubes a lo mejor nos copian o a lo mejor no,
pero lo que nosotros pretendemos, en este caso a través de la parte dirigencial, es darle de alguna manera la respuesta a toda esa gente que de alguna manera tienen los colores de Newell's pegados, como lo tuvo don Adolfo Celli, que fue el que me trajo a mí en aquel tiempo a Newell's Old Boys. Jorge, en un momento de la charla mencionó a Pochettino. Hoy es uno de los mejores entrenadores del mundo, fue finalista el año pasado en la Champions. Cuando un jugador da sus primeros pasos en primera, ya se comienza a visualizar que tiene esa capacidad de liderar, que le interesa mucho la parte táctica, que puede conducir un grupo. Eso se va desarrollando con el tiempo y recién lo comienzan a experimentar en la parte final de su carrera. Bueno, realmente el jugador no vive dentro de una cancha de fútbol, vive dentro de una sociedad, y esa sociedad tiene exigencias, y hay que darle la respuesta adecuada a través de todos los que estamos dentro de esa sociedad. Nosotros, en la parte, de alguna manera, que ofrezcamos los argumentos que nos va dando el fútbol, y de alguna forma también, pero en forma imprescindible, repito, la parte dirigencial y la parte que de alguna manera los jugadores van a dar la respuesta adecuada. Esa es la situación que Newell's tiene, esa ambición otra vez, esa ambición de llegar a ser otra vez un club que sí lo es ahora, pero puede llegar a ser mucho más si hay una situación de respuesta de lo que yo siempre digo, la parte dirigencial, los jugadores y de alguna manera la parte que los va a dirigir, que son la parte de los entrenadores. Esa situación la puede llegar a volver a hacernos, con más esfuerzo, con más sacrificio. Naturalmente yo en aquel tiempo empezaba el trabajo a las 8 de la mañana y lo terminaba a las 10 de la noche. O sea, un espacio inmenso, volcado plenamente, y como yo digo, hasta me olvidé de vivir en aquel tiempo. Pero ahora tenemos un espacio porque hay una ambición que realmente llega a todas las partes de la gente que tiene esos colores tan importantes que son el rojo y el negro. La situación, digamos, no es nada fácil, pero sí es cierto que a través de la gente que quiere volver a ver a Newell's en la mesa de los grandes, tenemos que hacerlo. Clarísimo. Jorge, le hago la última de mi parte. Antes mencionaba su deseo de que algún día Bielsa vuelva a Newell's. Más allá de su deseo, ¿usted cree que se va a dar en algún momento y va a ser en el cargo de entrenador o se abre la puerta y la oportunidad para que desempeñe otra función? Él tiene que volver a Newell's. Él tiene que exigirse a sí mismo que tiene la obligación de volver. No sé cuándo será, pero para volver, va a volver a Newell's seguro, porque tiene unos colores pegados también al cuerpo y tiene que darle la respuesta que de alguna manera le dio Newell's en un momento determinado.